Cordial saludo, mi nombre es Juliana Suárez. Esta noche nos encontramos nuevamente con Gilberto Castillo, autor del libro Balboa, Los sueños rotos de un conquistador. También nos acompaña nuestro maestro Gustavo Nieto Roa, director de Centauro Ediciones Colombia y Centauro Comunicaciones. Entonces les doy la bienvenida. Gustavo, ¿cómo estás? Gilberto, ¿cómo estás? Bienvenido una vez a Entre Libros, un programa para interactuar con escritores y amantes de la literatura. Bueno, un saludo muy especial para Gilberto. Nos complace inmensamente tenerlo de nuevo en este live. Y bueno, pido un poquito de disculpas por mi imagen y tal vez por el sonido de fondo. Estoy en un auto en Miami porque me cogió el día preciso. Hoy tuve un problema con una llanta del carro y eso me demoró. Y por eso estoy aún en una vía, ahora parado aquí un momentico. Pero bueno, Gilberto, bienvenido a este live maravilloso. Hoy tenemos un tema muy, muy especial sobre un personaje de la historia. Nos remontamos a los años 1400, wow, tiempos atrás. Pero leyendo tu libro, Balboa, pues me encuentro que podría ser un personaje actual, ¿no? Como tantos personajes que tenemos hoy en día que están todos los días haciendo historia. Y este personaje, Vasco Núñez de Balboa, que tú retratas magistralmente en tu libro titulado Balboa, pues es un personaje que yo quisiera que tú, como el autor del libro, pues nos adentraras sobre él, de manera que la gente que nos está viendo se interese y quiera leer y ampliar lo que hoy va a escuchar apenas en 60 minutos, lo podrá ampliar leyendo este fabuloso libro. Bienvenido, Gilberto. Bueno, Gustavo, gracias. Empecemos por decir que la gente se preguntará en qué nos importa Vasco Núñez de Balboa si su historia se remonta a su nacimiento de 1400 y lo que hizo hacia 1509. Lamentablemente en Colombia desconocemos la historia. Lamentablemente somos un país mediático porque vivimos el presente, pero no sabemos que para vivir este presente debimos haber pasado, valga la redundancia por un pasado. Vasco Núñez de Balboa se convierte en un personaje muy importante no solo para Colombia, para lo que somos como país, sino para el mundo entero. Cuando Vasco Núñez de Balboa, antes de 1509, hacía una vida común y corriente, llena de fracasos, en República Dominicana y allá en donde cuando salió de España, porque era un hombre sin destino, sin oportunidad, sin futuro. Y nadie sabía que ese don nadie, vuelvo a ser un poco redundante, iba a completar el mundo. Gilberto, y completa una pregunta, disculpa, te interrumpo, pero se me hace muy interesante hacerte una pregunta en este momento que acabas de decir que él era un quiero que vayas hilando la charla con preguntas, okay, de manera que no temas interrumpir. Era un don nadie porque es que en el siglo XVI los hombres tenían una sola alternativa para tener futuro: o meterse a la iglesia y ser sacerdotes, o ser soldados. No había otra posibilidad. Sobre todo que en esa época, esa Edad Media oscura, se vivía lo que era el duro feudalismo y los muchachos tenían la tercera posibilidad sería ser sirviente de un gran señor.
Pero él tenía dinero, él tuvo dinero para venirse para América Latina. No. Él sale de España buscando un futuro. Él sale como cualquier soldado raso, sale con Rodrigo de Bastidas, recorren la costa atlántica, pasan por Santa Marta, por Cartagena, bueno, llegan a Santa Marta, pasan por Cartagena donde estaban los caribes, y a eso se debe que Vasco Núñez de Balboa conociera muy bien la costa. Entonces Vasco Núñez de Balboa acompaña a Rodrigo de Bastidas, fracasan, naufragan y llegan a República Dominicana y allí los recibe quien era en ese momento el gobernador de Maldonado y se sientan a buscar qué hacer, buscan juzgarlos por una y por otra razón, pero ellos ya han recorrido antes de ese naufragio toda la costa atlántica, el Golfo de Urabá, han tenido enfrentamiento con indios belicosos en esa zona, regresan a República Dominicana, donde Vasco Núñez de Balboa recibe una estancia para criar cerdos. Pero él era un alto general del ejército, o sea, ¿cómo es que él llega y lo reciben? Debió ser un personaje ya con cierto estatus militar No, para nada. Cuando él regresa a República Dominicana, se convierte en cuidador de marranos y se dedica a la cría de marranos. Debió ser un negocio muy bueno porque era la carne que más había para consumir, puesto que no había ganado, había cerdos. Pero es tan mal negociante, tan mal empresario, que quiebra. Entonces se convierte en lo peor que le puede pasar a un marino, en un polizón. Ahí es cuando encontramos que él, para huir de las deudas de República Dominicana, se esconde en un barco, se monta en la expedición que viene hacia Urabá con permiso del gobierno y viene en el barco de Enciso, y es cuando Vasco Núñez de Balboa se revela, sale del barco, sale del barril donde se escondía con su perro Leoncico, un perro muy especial para la historia, y es cuando aparece como polizón y Enciso, que venía con Alonso de Ojeda a conseguir la gobernación que les habían dado sobre la costa de Nicaragua, la costa de Centroamérica, Panamá, Nicaragua, todo ese sector, sale del barril porque ya no puede resistir estar allí escondido, y es cuando Enciso decide que los polizones tienen que caer al mar, hay que botarlos al mar, porque si no los bota al mar, él tendría, por permitir que ese polizón se meta en su barco por deudas, él tendría que pagar las deudas por llevar un polizón en su barco, pero él no sabía que llevaba un polizón. Pero les dije un minuto atrás que ya Vasco Núñez de Balboa había recorrido toda esa zona con Rodrigo de Bastidas. Entre otras cosas, Rodrigo de Bastidas era un notario que se mete a conquistador y aventurero, fracasa, muere en Santa Marta, lo apuñalan, viaja herido a Cuba y allá muere. Y estamos de nuevo en el segundo viaje que hace por esa zona Vasco Núñez de Balboa como polizón. Y sale de pronto y lo van a tirar. Pero Duarte, el que se encargaba de las bodegas, había hecho una negociación con Balboa y le había dicho que le tenía que pagar con la mitad de la fortuna que le tocara como conquistador cuando pisaran suelo americano, o sea, tierra americana, continente, porque hasta este momento, Gustavo, aquí hago un paréntesis, nadie había podido pisar el territorio americano, nadie lo había podido conquistar. Y había una pelea y una disputa entre dos países conquistadores del mar y de territorios lejanos por naturaleza, Portugal y España. Portugal había logrado pisar territorio por Brasil, y si no hubiera sido por Vasco Núñez de Balboa, tú te llamarías Gustavo do Nascimento Nieto Roa. Y yo me llamaría Gilberto do Nascimento Castillo. Pero tú dices que no habían tocado territorio de América, pero ya Colón había estado aquí antes. Cristóbal Colón. No. Cristóbal Colón llega hasta República Dominicana y ahí se queda. Eso fue lo que él descubrió. Pero eso ya es parte de América, ¿no?
Sí, pero era una isla, pero es que había que pisar el continente, tierra firme, como se llamaba en esa época. Ah, ya entiendo, todo lo que es Suramérica, De todo lo que acuerdo, es Centroamérica. Centroamérica, México, entiendo, correcto. Lo que se llama tierra firme no lo había pisado nadie. Sin embargo, los brasileños habían logrado poner cabeza de playa en Brasil, pero ¿por qué no habían podido subir hacia arriba o ir hacia abajo, digamos hacia Paraguay, hacia Chile, etcétera, o venir hacia Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, por el Mato Grosso? El tapón del Mato Grosso les impedía avanzar, tú sabes lo que es el Amazonas. Entonces la única posibilidad que había era por arriba. Por Entonces Panamá. sí señor, dejemos a los portugueses allá y vengámonos nuevamente con Balboa. Entonces Balboa logra en 1909 pisar territorio americano. Disculpa, dijiste 1909. Perdón, 1509. 1509, pisar territorio americano. ¿Por qué pisa territorio americano? Porque él ya conocía esa zona con bastidas, vienen buscando a Alonso de Ojeda y viene en el segundo barco con un capitán, un socio de Alonso de Ojeda, que es Enciso, y cuando Enciso lo ve, lo quiere tirar al mar, pero Tome, Duarte, se llamaba Tome Duarte, el que lo ayuda, dice no lo podemos tirar al mar porque vamos hacia un territorio desconocido donde quizá hay monstruos, sirenas, todavía se creía en las sirenas, en los monstruos de 7 cabezas que devoraban los mares, y este hombre conoce la cordillera, conoce el océano, la cordillera del borde del mar, porque eran unas montañas gigantes que bordeaban el océano, conoce Centroamérica, dejémoslo con nosotros porque nos puede servir de guía, y efectivamente lo dejan con ellos. Lo dejan vivo y dejan a su perro Leoncico. Cuando pisan tierra firme, que lo hacen sobre el Golfo de Urabá, imaginémonos allá el Golfo de Urabá, llegan al cercado del cacique Semaco, así como se llama, Semaco. Entonces, conquistan el cercado, lo vencen. Vasco Núñez de Balboa es un gran soldado, es un peleador, de alguna manera un destrozador de indios, es un hombre alto, pelirrojo, muy fuerte, y él conquista el cercado del cacique Semaco, y ahí nace la primera gran ciudad que se llama Santa María la Antigua del Darién. Es la primera ciudad que realmente se funda en tierra americana, en ¿Cómo continente. se llama esa ciudad hoy en día? No, desapareció, Gustavo, esa ciudad desapareció. Incluso, si no desaparece, hubiera podido ser el reemplazo de Cartagena de Indias con mejores playas y un clima más benévolo, pero desapareció por corrupción española, porque lo corrupto que somos los colombianos lo heredamos de los españoles. Y desapareció por los intereses de Pedro Arias Dávila, que bueno, más adelante les cuento quién fue este personaje. Entonces, Vasco Núñez de Balboa se apropian de Santa María, de Semaco, del cercado de Semaco, y ahí fundan Santa María la Antigua del Darién. Ya hay una ciudad que poco a poco se va desarrollando, y se llama Santa María porque todos los conquistadores cargaban una imagen, y aquí traían la imagen de María. Entonces la ponen, queda una imagen que traían de una ciudad de España, que si no me falla la memoria era de Sevilla, y la traían como protectora, como señora de la expedición, como el apoyo espiritual. Y ahí se funda Santa María la Antigua del Darién. Yo quiero hacer esto muy resumido para no confundir con nombres y poder en el tiempo que nos queda contarlo todo. A partir de ahí se extiende toda la conquista de Centroamérica, y es el primer cabezote de la primera cabeza de playa que tienen los españoles. Pero ¿qué pasa? Recordemos que Vasco Núñez de Balboa es un polizón. Entonces, cuando Enciso, que no conocía nada del trabajo duro de conquistador, de soldado, etcétera, quiere imponer sus condiciones, sus subalternos con Vasco Núñez de Balboa a la cabeza se rebelan y cogen a Enciso. Debieron haberlo matado para que después no pasara lo que pasó. Digo yo, esto pasó hace 500 años y digo, debieron haberlo matado.
porque Enciso regresa a República Dominicana y bueno, y luego va a la corte de España y acusa a Vasco Núñez de Balboa de ser un alzado en armas. En ese momento, y aquí hago otro paréntesis, no soltemos la idea, también a Lechuguillo, Lechuguillo era el Diego de Nicuesa, le han entregado toda la costa Caribe, se la han entregado. Entonces, él se pierde en alta mar, va con sus capitanes, van a Providencia, a San Andrés y finalmente llegan a donde le corresponde su gobernación. Pero ellos han pasado por Zamba y ahí, que queda muy cerca de Cartagena, y ahí se encuentran con un personaje muy importante. Ese personaje se llama la India Catalina. La India Catalina, la India Catalina, que es la misma India que todos conocemos allí en Cartagena, y que le rinden honores, porque aquí construimos antihéroes, pero déjeme decirle que la India Catalina es una India traidora, sinvergüenza, que traicionó a su pueblo y a su raza y los entregó. Pero eso viene más adelante. Entonces la India Catalina se va como una niña con él y llega con él en los barcos a Santa María la Antigua del Darién, donde ya hay una ciudad establecida. Pero sucede que a esa ciudad establecida que queda en el territorio de Nicuesa, ya lo han conquistado estos otros señores con Balboa a la cabeza. Allí ocurre algo, y es que Diego de Nicuesa, que era muy creído, se creía un reyesuelo, llega y no lo dejan bajar del barco y le dicen: usted aquí no puede bajar, solamente bajan 2 mujeres que van, los enfermos y otros soldados que piden permiso de manera especial, y van y dejan a Nicuesa quieto en el barco, no lo dejan descender. Él va a reclamar su gobernación, pero esa gobernación ya está ocupada. Finalmente le hacen un juicio y lo botan al mar, y Diego de Nicuesa muere en ese barco, un poco destartalados, en que lo mandan al mar. Y después, a pesar de que fue un consenso que se hizo entre toda la gente de Santa María, la Antigua del Darién, acusan solo a Vasco Núñez de Balboa por ser como el gobernador. Recuerde que votó a Enciso y él se quedó a la cabeza de su ejército en Santa María, la Antigua del Darién. Hasta aquí encontramos un polizón que era un don nadie, que estuvo a punto de morir en el mar cuando lo iban a tirar por ser polizón, que había fracasado como cerdo, como criador de cerdos, y ahora es comandante de una ciudad, y es una ciudad que se vuelve próspera. Él es un hombre de una capacidad administrativa inmensa, es un hombre que sabe lo que es, demuestra unas capacidades de líder que nadie podía pensar que las tuviera en ese momento, y empieza Santa María de la Antigua del Darién a progresar. Entonces,
empiezan a llegar los barcos desde República Dominicana porque se ha pisado tierra firme, empiezan a traer mercancías, empiezan a venir otros aventureros y Santa María la Antigua del Darién se convierte en una ciudad sumamente importante que llega a tener un hospital para 35 camas, escuela para los niños indígenas, llega a tener un embarcadero para cualquier tipo de barco. Y al frente de esto está Vasco Núñez de Balboa. Él, a partir de ahí, empieza a conquistar todos esos cacicazgos que quedan al lado, empieza a dominarlos y termina enamorándose de Caretita, que se convierte en la gran mujer de... ¿La misma India Catalina o es otro diferente? A ver, saquemos a la India Catalina de allá. En uno de esos barcos que van y vienen, descubren los señores de Nicuesa, de Santa María la Antigua del Darién, descubre que la niña tiene una gran habilidad para los idiomas. Es decir, puede servir de intérprete, que era lo que más faltaba en esa época, entre españoles e indígenas, porque le queda muy fácil aprender el idioma, tanto el español, y ella maneja su lengua vernácula y necesita aprender los idiomas de la zona de Panamá, pero tiene una enorme habilidad. Entonces ellos resuelven mandarla a República Dominicana y ella llega allí y empieza a manejar y a dominar todas las costumbres españolas y asimila la religión católica, asimila los vestuarios, las costumbres, el idioma español, lo combina con lenguas indígenas, entonces se convierte en una India muy importante y se queda ya ilustrándose. Entonces dejemos a la India. Mejor dicho, Gilberto, esta indígena era una mujer excepcional. De alguna manera. Inteligente. Sí. Me imagino que muy atractiva también físicamente. No era tan bonita, tenía una cara indígena, y esa cara la hacía bonita, pero no era una belleza fina. Esta India tiene mucho que ver con muchas cosas, pero dejémosla instruyéndose allá en República Dominicana y volvamos aquí a Vasco Núñez de Balboa. Entonces Vasco Núñez de Balboa empieza a enterarse que hay una gran lago al otro lado de Panamá. Ubiquémonos en la costa atlántica de Panamá, en el Golfo del Darién. Ahí se ubica Santa María la Antigua del Darién dentro del territorio colombiano, pero al otro lado de esa cinta de tierra que es Panamá está el Mar del Sur. Hasta ese momento, Gustavo y queridos amigos, el mundo no estaba completo. Los barcos solo navegaban sobre el Océano Atlántico porque nadie conocía el profundo, frío y tranquilo Océano Pacífico, que dicen los expertos que es de aguas más pesadas. ¿De acuerdo? Gilberto, aquí en este momento, antes de entrar a descubrir el Pacífico, como nos lo vas a contar, quisiera hacer una pausa para que Juliana nos diga dónde la gente puede encontrar este libro de Gilberto Castillo, fascinante como lo pueden ver por la historia que nos está contando, y que en el libro encuentran ahí sí muy detalladamente. ¿Dónde lo encuentran, Juliana? Claro que sí, pueden encontrarlo en amazon.com y es muy fácil, a un solo clic lo pueden encontrar en su formato preferido, digital, tapa dura, tapa blanda y impreso. En pocos días les llega a la casa, digital inmediatamente. Si tienen alguna duda, pueden escribirnos al interno y nosotros ayudamos con el proceso de la compra. Amazon.com. También pueden seguirnos en nuestras plataformas digitales como @Centauro Ediciones Colombia.
Gilberto, ¿cómo te encontramos en redes para que también las personas empiecen a seguir las historias que pones de los libros? Gilberto Castillo, pero realmente yo no tengo ahí mucho material sobre los libros, pero entran a Google y encuentran absolutamente todo. Ahí está todo, en Google, los artículos que se han escrito, los comentarios de los críticos, está todo. Yo en los libros publico cosas como esta charla, publico... bueno, Gustavo, también distribuimos una última edición en librerías, creo que a través de Centauro lo tenemos distribuido, entonces en las librerías no sé dónde lo han ubicado ustedes. No, están en varias librerías en Bogotá, particularmente está en la librería Lerner, está en Panamericana, no está en la librería Nacional. Pero es mucho más fácil también adquirirlo directamente a través de Amazon.com porque se baja digitalmente inmediatamente, o también se puede solicitar impreso, tanto en tapa blanda como en tapa dura, y ese sí le llega por correo unos días después. Pero bueno, 8 y 10 días hábiles. Déjenme y seguimos, porque si no, no nos vamos a alcanzar y estoy apenas a mitad de tiempo. Hemos dejado a la India Catalina en República Dominicana formándose y nosotros regresamos a Vasco Núñez de Balboa. Vasco Núñez de Balboa termina conquistando Panamá y le dicen que hay un lago grande, que en ese lago grande, él dice hay que visitarlo, hay que descubrirlo. Y envía cartas a España pidiendo que le den apoyo para viajar, atravesar esa cinta de tierra que es Panamá y descubrir ese gran lago. Nunca le llegue el apoyo, porque entre otras cosas, recuerde que Enciso salió corriendo o lo expulsaron de Santa María la Antigua del Darién, quienes le dieron el golpe de Estado, por llamarlo de alguna manera. Y él está en España haciendo todo lo posible para que juzguen a Vasco Núñez de Balboa por sublevado y por polizón. Entonces, como no consigue apoyo, Vasco Núñez de Balboa era un hombre muy testarudo. Felicitaciones a todos los que sean testarudos, las que se proponen. Y logra descubrir el Mar del Sur en septiembre de 1513, 4 o 5 años después de haber llegado a Santa María la Antigua del Darién. Entonces, ¿qué pasa? Es tan importante el descubrimiento que envían cartas, envían de todo. Ya viene un obispo, Fray Juan de Quevedo, que se da cuenta del empuje, de la capacidad que tiene Vasco Núñez de Balboa para ser un líder en el continente americano, y hacen a ese polizón, a quien está acusando allá Enciso, lo convierten en un héroe mundial, a tal punto que el Papa en Roma hace un Te Deum, una gran misa, una gran celebración, y España celebra Francia, celebra Italia, celebra toda Europa, el descubrimiento del Mar del Sur. Porque ahí se completa Colombia, ahí se completa el mundo, la esfera del mundo queda completa gracias a este hombre que se llamaba Vasco Núñez de Balboa. Pero sigamos rápidamente qué pasa. Con las acusaciones que se dan, viene Pedro Arias Dávila, que es quizá el conquistador más asesino que ha llegado a América, y viene como viene con una armada poderosa, algo así como 23 barcos, 2.000 personas, qué sé yo, traía caballos, traía ganado, traía absolutamente de todo. Y él se da cuenta de lo que ha logrado Balboa, pero él viene a juzgarlo. Sin embargo, se encuentra con que Fray Juan de Quevedo, el obispo en tierra firme, el primero de todos, ahí en Santa María de la Antigua del Darién, convierte a Balboa en su protector, y no le queda fácil hacer lo que él quiere hacer, que es capturarlo, juzgarlo y matarlo.
curiosamente, en medio de este conflicto que se presenta, Balboa le dice a Fray Juan de Quevedo, déjeme ir a España a defenderme. Y Fray Juan de Quevedo le dijo, no, yo no te dejo ir, Vasconúñez, porque en España esos tigres de la corta y te acaban y tú no tienes capacidad para defenderte allá. Yo creo que si hubiera ido hubiera tenido suficiente capacidad para defenderse. El hecho es que Pedro Arias Dávila, para poder juzgar a Balboa, lo convierte en su yerno. Y miren ustedes qué curioso, él tenía una hija en Segovia, y entonces a esa hija, por poder la casa, por poder, como hoy se casa uno por poder, ya había el matrimonio por poder, y convierte a Balboa en su yerno. Pero Balboa tiene un pequeño inconveniente, y es que el Mar del Sur no lo puede navegar porque hay un bichito en el agua que se llama la broma, así como suena, B-R-O-M-A, broma, y destruye la madera que se consigue en la costa sur del Mar del Sur, o sea, en la costa sur de Panamá. Entonces él descubre, en medio de todo esto, que hay una madera en la costa norte, que esa sí no la daña la broma, y es tan macho, Balboa, es tan berraco, por decirlo de alguna manera, que transporta a lo ancho de Panamá la madera desde el Mar del Norte hasta el Mar del Sur para construir los barcos que la broma no pudiera acabar. La broma era un bichito que se metía dentro de la madera y la pudría, la dañaba, pues. Entonces, muy hábilmente, Pedro Arias Dávila casa a Balboa. El padre Quevedo hace que a Balboa le entreguen una franja de gobernación de Panamá sobre la costa sur y se la entregan, pero supeditado a la gobernación general de Pedro Arias Dávila. Pedro Arias Dávila pone espía en todas partes y le montan una trama a Balboa en la cual hace que Balboa aparentemente, por estar buscando soldados para ir a conquistar el Mar del Sur, o sea, estar buscando gente en República Dominicana, donde estaba todo un ejército, o mucho aventurero, mucho marino ahí, mande a buscar marinos para que lo acompañen a circular a lo largo del sur por el mar, hacia abajo. Y entonces ahí le montan una patraña en la cual dicen que a él le entregaron la gobernación del sur de Panamá, del Mar del Sur, de esa costa, pero que él está mandando a buscar marinos para sublevarse contra su suegro, contra el gobernador general de Panamá, porque cometen el error la corona de entregarle una gobernación supeditada a su suegro, que le ha tendido la trampa, y él mismo dice, mire cómo lo hago, le doy el honor de ser mi yerno, y además de eso me traiciona, y ahí es cuando se dan el lujo de matar a Vasconúñez de Balboa, de hacerlo decapitar el 15 de enero de 1519. No sé si aquí hay alguna pregunta. La historia, el remate de la historia de la India Catalina, que es muy interesante, la dejo para el final de la charla. Entonces, ante esa patraña, Vasconúñez de Balboa es decapitado el 15 de enero de 1519 en Acla, de donde era la India Caretita, de quien él se enamora, convierte en su mujer, y es el primer gran amor que se da en América entre una india y un español, porque se querían mucho. ¿Qué pasa? No te he querido interrumpir con preguntas porque tu historia y la forma como la cuentas es fascinante, pero llegamos a un punto que acabas de mencionar de ese amor de Balboa por esa indígena y si fuera posible y pudieras ampliarla más, te lo agradecería porque un hombre del carácter, de la personalidad de Balboa, enamorarse de una indígena es como hoy en día un gran político, un gran personaje, se enamore de alguien de una clase muy popular, que yo creo que sí será, es posible, pero no es muy común.
¿Cómo fue ese amor? No, no, Gustavo, sí se da porque es que venían los españoles y no traían mujeres. Además, él se enamora de la India porque la India es hija del cacique Careta. Entonces, él necesitaba apoyo en ese territorio, apoyo de los indígenas y apoyo de las mujeres indias. Déjeme decirle algo que dije en la charla anterior. Si no fuera por las mujeres indias, los conquistadores españoles no hubieran conquistado este continente tan duro. Quizá lo hubieran hecho, pero mucho después. Pero es que la mujer española se convirtió en su amante, en su esposa, en su enfermera y en la madre de sus hijos, que somos nosotros los mestizos. Si el soldado español, el conquistador español no hubiera contado con el apoyo de la mujer americana, de la India, no hubiera conquistado el continente, porque había muchas cosas que él desconocía y la India, por amor, por encoñamiento, déjenme usar la palabra, se lo enseñó a conocer, porque es que las indias no podían expresar placer en la cama con el indio, sino que tenían sencillamente que limitarse a ser unas amantes pasivas. El español les hace todo lo que sabe hacer el hombre blanco en el amor, son abiertos en la cama. Entonces ya es ahí donde digo que está el encoñamiento histórico, que es lo que salva la conquista. Entonces Balboa se enamora porque todo hombre necesita una mujer. Obviamente las mujeres tenían a los indios, pero los españoles no tenían a nadie. Se enamora porque necesita una mujer, sus soldados necesitan mujeres, pero además de eso, porque él al casarse con Caretica tiene uno solo aliada a la India que le enseña todas las hierbas, los remedios naturales, etcétera, sino el beneplácito del papá que pone su ejército de indios a disposición de Balboa. Entonces este fue un matrimonio de mucha conveniencia. Gilberto, pero mira, eso es algo que acabas también de decir que me parece muy importante recalcar, y es que tú dices, las indígenas tenían a sus hombres indígenas, mientras que los españoles vinieron solos, sin mujeres, y obviamente aprovecharon a las indígenas, y de ahí es que descendemos nosotros. Y hay un tema que a mí siempre me ha llamado la atención, que es cuando llegaron las españolas a nuestro territorio, cuando la trajeron los españoles Sí. se atrevieron a traerlas. De hecho, allá a Santa María la Antigua del Darién llegan algunas pocas españolas. Posteriormente llegan en la armada de los barcos que le dije, con 2.000 personas, de los 23 barcos, llegan varias mujeres y ahí empieza a darse la mezcla por el lado de Centroamérica, y posteriormente aquí llegan con Gonzalo Jiménez de Quesada, no llegan, pero sí llegan con Lebrón, con Luis de Lugo, y empiezan a conocerse. Y los españoles, a pesar de que tenían indias, tenían haremes completos de indias, empiezan a buscar una mujer que sea limpia de sangre, que no tenga mancha de la tierra, que sea española pura, porque aquí es donde empieza a surgir la mezcla que ha convertido en este continente, en este país y este continente, en uno de los países y los continentes más desiguales de la tierra, porque aquí impera el color de la piel y el hombre blanco tenía derecho a todo, el mestizo no. Déjeme, le agrego algo. Los mestizos terminan dando la revolución de los comuneros y el grito de independencia porque eran hijos naturales frente al poco blanco español que había. Mientras que el español tenía una mujer española o una mujer legítima india, pero que era ciertas condiciones para ser legítima india, para ser su mujer legítima siendo india, pero ellos buscaban casarse con mujeres españolas y una mujer española era muy apetecida, así fuera fea y así fuera medio vieja. Pero a ellos les interesaba borrar la mancha de la tierra, que era lo que traía el indígena en su sangre, eso se llamaba la mancha de la tierra. Por eso, mientras que en una mujer engendraban 3 hijos o 4 hijos blancos puros españoles, en su harén de India sembraban 30, 40 bastardos o 40 mestizos que posteriormente, ante el desprecio que tenían, armaron la revolución. Ese es algo que estoy contando ahora en el libro que se llama Hilos de sangre y otras vergüenzas, la historia de la oligarquía en Colombia.
Pero ese es otro tema muy largo, Gustavo, que para el próximo libro lo hablaremos. Déjeme y le digo por qué resulta Vasco Núñez de Balboa, a pesar de estar 29 años atrás, o 27, no, 29 años atrás, tan importante para Colombia y para Bogotá. Sucede que Bogotá es la única capital del mundo que no tiene un fundador preciso. Jiménez de Quesada no fundó a Bogotá, eso lo conté en el libro pasado. Entonces, de Panamá, por el cacique Tumaco, no el Tumaco de aquí de Tumaco nuestro, sino un Tumaco que había en Panamá, los españoles se enteran de que existen los incas, que es un imperio muy poderoso, porque estos incas y esos panameños, esos indígenas de Panamá, tenían intercambio de productos. Mire la distancia que recorrían para hacer intercambio de productos. Entonces se enteran del gran imperio inca y es cuando Sebastián de Belalcázar, Almagro y Pizarro se proponen conquistar el Perú. Y ellos fueron los que apresaron a Vasco Núñez de Balboa por orden de Pedro Arias Dávila y le tendieron la trampa en asocio con Pedro Arias Dávila para decapitar a Vasco Núñez de Balboa. Pero no solo se conforman con decapitarlo, recuerdan que les conté que por fin Vasco Núñez de Balboa logra hacer los barcos que no se comiera la broma. Pues sencillo, con esos barcos, después de que matan a Balboa, ellos se apropian de los 3 barcos y vienen y conquistan el Perú. A partir del Perú, fíjese usted que las trampas, las porquerías políticas y la corrupción no es de ahora, la tenemos sembrada, mi querido Gustavo. Desde entonces la tenemos completamente sembrada, porque matan a Balboa, se apropian de sus barcos y con esos barcos conquistan el Perú. Y del Perú sube Benalcázar, se encuentra con Federman y con Jiménez de Quesada en Bogotá, y entre los 3 fundan a Bogotá, y la fundación jurídica de Bogotá, válida como fundación, no es el 6 de agosto de 1538, sino es el 27 de abril de 1539. Es que nuestra historia nos la han contado mal contada. Entonces sí es muy importante, porque si no se pisa tierra americana, a lo mejor los portugueses hubieran llegado más rápido por abajo, por alguna parte, por el mar, rompiendo selva, y nos hubieran conquistado. Pero, o a lo mejor... Mira lo importante de tu investigación histórica, porque eso que tú acabas de decir de que nuestra historia ha estado muy mal contada, además con muchos intereses políticos del momento, al fin aparece alguien como tú que investiga, que estudia, ¿no? Que hace análisis muy concretos y muy en detalle para contarnos verdaderamente de dónde salimos nosotros, porque todos los días nos preguntamos por qué los colombianos, los latinoamericanos somos así, exacto, y eso hay que entenderlo muy bien. Gracias, Gilberto, por permitirnos entender cómo es nuestro ancestro y cómo tenemos realmente que cambiar. Bueno, Gustavo, es verdad, y gracias por reconocer este trabajo que lleva muchos años. Ahora viene el 3er libro en serie. El primero es Balboa, del que estamos hablando. El segundo ya lo lanzamos, que fue Caminando en el Tiempo. Lo hicimos un poco al revés, pero está bien. Y Balboa termina cuando se da la muerte, la decapitación, todo esto, y de ahí nos vamos a la fundación de Bogotá, donde narro cómo se encuentran los 3 conquistadores, cómo eran los indios, cómo fue los amores, cómo fue la sexualidad entre español y entre indio. Y bueno, tenemos que pararnos ahí y entender por qué ese acto de 1509 de un polizón que da la vuelta por todo Sudamérica y que muere viene a terminar siendo importante para nosotros, pues que muere decapitado por su suegro. Y ahí viene Caminando en el Tiempo, que es hasta cuando ya se funda Bogotá, y entonces el libro que estoy haciendo arranca de la oligarquía que se empieza a formar con esos conquistadores que quedan ahí y todos los conflictos. Quizá este libro que estoy haciendo va a ser un libro más evidente para nosotros, porque es un libro cuyos vicios nos
llegan hasta hoy, aquí en este momento que estamos hablando. La corrupción es la misma, la oligarquía que se creó en aquel entonces es la misma que tenemos ahora. Ahí estoy obligado a hablar del Marqués de San Jorge, que es el rey de la corrupción. Sofisticó la corrupción y sofisticó la división de clases, apoyado, perdónenme los católicos, yo creo en Jesucristo, creo en Dios, oro, apoyado por la Iglesia Católica, que le interesaba convertir este continente en lo que lo convirtió. Pero me voy a la India Catalina, que es una historia apasionante. Dejamos a la India Catalina allá en República. ¿Me ibas a decir, Gustavo? No sé, Gilberto, que esa historia de la oligarquía se me hace importantísima y quería preguntarte para cuándo tú puedes tenerlo listo. Gustavo, yo pertenezco a 2 academias de historia y no me puedo dar el lujo de cometer un solo error con una fecha, avanzo muy poco. Van las primeras 40 páginas escritas y estoy tratando de que no sea un libro demasiado largo para que no resulte antipático leerlo. Pero este libro va a ir hasta la Revolución de los Comuneros, y en la Revolución de los Comuneros nace un libro que no lo tenía pensado porque tengo que hacerlo, que es Los Bobos de la Patria Boba, que es como nos liberaron Bolívar, Santander, todo lo que hicieron, Caldas, Nariño, los bobos de la historia. Y después viene Sotanas, Guerras, Demonios y yo, que soy la víctima, y ahí creo que terminó este trabajo que inicié hace tantos años. Pero bueno, sigamos con la India Catalina, Gustavo, que se me quedó allá en República Dominicana. La India Catalina se sofistica, la India Catalina se vuelve prácticamente una dama española, y entonces se viene a trabajar con evangelización, dando a conocer la palabra del Señor, leyendo la Biblia, etcétera, etcétera. Se viene enseñando los sacramentos, todo esto, y se ubica en la costa atlántica. Entonces, cuando Pedro de Heredia quiere conquistar a Cartagena, él pregunta dónde consigo una India de lenguas. Y en República Dominicana le dicen, mire, de Santa María la Antigua del Darién nos mandaron una niña india que hoy ya es una mujer, que domina todas las lenguas, además es muy inteligente. Vaya, búsquela en la costa Caribe y dígale a ella que le ayude y que sea su India de lenguas. Pedro de Heredia se viene y la encuentra, peregrinando, enseñando cosas, costumbres españolas, y le dice, a ver, India Catalina, o le dice, Catalina, quiero que seas mi traductora de lenguas. Y la India Catalina le dije, con inmenso gusto, pero con una condición. Usted me da el 5% de todo lo que consiga. Yo soy una princesa samba. A mí me van a hacer muchos regalos. Usted no me puede quitar absolutamente nada de lo que a mí me den, pero usted sí me da el 5%. Y además de eso, yo voy a entrar adelante en los pueblos y usted entra después de mí. Y quiero que me dé estatus de princesa. ¿Se da cuenta? Qué maravilla de mujer que tenga esa personalidad y ese carácter. Yo creo que nosotros no le hemos dado suficiente crédito a esa gente nativa propia. Pero es que no se lo podemos dar porque fue una india y fue madre. Espera y le termino de contar. Gustavo, me mira. Claro, sigue, Gilberto, nos quedan 9 minutos. Y entonces la India Catalina se viene adelante, y usted sabe, Gustavo, que los indígenas, los guerreros más fieros, eran los caribes. No solo porque eran caníbales, sino porque tenían venenos muy sofisticados. Mire que a Juan de la Cosa, Rodrigo de Bastidas y otros que intentaron conquistarlos, Gustavo, y derrotarlos en guerra, en batalla, no pudieron. Entonces la India Catalina se viene adelante y empieza a conquistar a las mujeres caribes y les dice, mire, vengo acompañada de gente muy importante, vea cómo soy yo, mire que yo soy una india superada, no una india patinchada como ustedes, que visten taparrabo, mire mis prendas, mire que tengo sirvientes, mire que yo era una simple princesa samba y hoy heredé otra cultura y vea lo bien que me he visto. Entonces empieza a decirle a las indias que le digan a sus hombres que reciban en paz a sus amigos y que no los ataque. ¿Y qué hacen los indios caribes? Deponen las armas, y es cuando entra Pedro de Heredia con sus soldados y los domina por completo.
porque la India Catalina los tramó, para mí los engañó. Si eso no hubiera sido así, Gustavo, quizá hubieran conquistado los españoles a Cartagena mucho tiempo después, pero no en el momento en que llega Pedro de Heredia. Si Pedro de Heredia no encuentra el engaño de la India Catalina hacia su pueblo, no hubiera vencido a los caribes. Él sabía que no iba a ser fácil. Y es muy curioso, la India Catalina se prestaba para todo, después se presta como testigo contra Pedro de Heredia, cuando le hacen juicio de residencia. Juicio de residencia es cuando mandan a un juez a que mire lo malo que han hecho, la violencia que han cometido, la forma como han tratado a los aborígenes, el que no le entregan a la corona la comisión, porque la corona entregaba las conquistas a cambio de una comisión, y se convierte en la principal testigo de Pedro de Heredia, y por ser ella testigo llevan a Pedro de Heredia a España, lo juzgan, él logra salir libre, regresa a Cartagena. Cuando regresa a Cartagena, la India Catalina se ha casado con su sobrino y ha salido a vivir a Segovia, España, donde murió con hijos españoles, casada con el sobrino de Pedro de Heredia, que le daba el 5% de la comisión, que le ayudó a conquistar a los terribles caribes y que además había sido testigo contra el tío de quien era su marido en ese momento. Ahí Oye, está. Gilberto, te interrumpo para sugerirte que esa personaje, esa mujer, Catalina, la India Catalina, merece un libro. Es que es una mujer súper especial. El problema, Gustavo, es que Caracol hizo una historia llena de mentiras, la produjeron en España, absolutamente mentirosa, que la convierte en amante de Pedro de Heredia. Yo no sé si Pedro de Heredia fue su amante, no lo sé, si pasó lo mismo que con Cortés y Malinche allá en México, pero el hecho es que nunca fueron tan románticos y la India Catalina siempre fue una contradictora de Heredia, se casa con su sobrino y termina viviendo en Segovia. De manera que esa historia mentirosa que contaron de Pedro de Heredia y la India Catalina en Caracol, que es un gran daño para la historia del país, eso nunca existió. Ellos nunca fueron tan románticos ni tan llenos de amor, eso no existió. Entonces, frente a estas mentiras, la historia que no nos han enseñado se desvirtúa. Y hay un problema, Gustavo. Si la gente conociera la historia como hay que conocerla, al menos en un asomo verdadero y en un poquito de realidad, me refiero a realidad que la hayan contado en los colegios, hoy sabríamos por qué individuos como Petro y como Rodolfo Hernández llegaron a disputarse la presidencia de la República. Para mí, que conozco un poquito la historia de Colombia, este era un paso obligado del país. Estamos viviendo una consecuencia de lo que hemos sido hasta hoy. No, Gilberto, qué maravilla de exposición la que has hecho. Muchísimas gracias por esa maravillosa lección, por esa maravillosa conferencia histórica sobre este personaje que fue Balboa y todo lo que nosotros podemos aprender leyendo tu libro. Gilberto, recordémosle a la gente que este libro titulado Balboa, sobre este personaje, lo encuentran en amazon.com. Y sí, Gilberto. Está en amazon.com, ahí lo consiguen, a través de Centauro también lo consiguen. Disfrutar una magnífica portada. Déjeme darle los agradecimientos públicos al maestro Germán Tesarolo, que hizo este cuadro que yo estoy tratando de mostrar. Ahí esta es la portada del libro. Un cuadro del maestro Germán Tesarolo, que me hizo el honor de ilustrar la portada. ¿Recuerdas, Gustavo? Porque él leyó el libro y me fascinó. Y cuando yo le conté que Centauro iba a sacar el libro en plataformas, inmediatamente voy a darle la vuelta a la cámara, a ver si puedo aquí. Inmediatamente me dijo, Gilberto, yo quiero ilustrar el libro. Y este cuadro que está aquí, ahí no sé si lo alcancen a ver. No, sí, correcto, no sé yo. Estamos medio viendo. Aquí, ahí está el cuadro. Wow, este buenísimo. Cuadro fue hecho por el maestro Germán Tesarolo, que además me lo regaló en original, y aquí está.
Germán Tesarolo lo leyó porque me dijo, y me siento orgulloso de lo que dijo, y me siento orgulloso de que él haya ilustrado la obra. Me dijo: Gilberto, me desconocía por completo, no sé cómo no conocemos esto. Tesarolo es italiano, pero hoy se siente más colombiano que nadie. Y me dijo, me sorprende, no sé cómo no conocíamos esto. Hoy sé quién soy yo y qué es este país. Aprovecho, Gilberto, para unirme a tu agradecimiento al maestro Germán Tesarolo. Realmente este libro también debe de adquirirse solo por tener una obra de Tesarolo a la mano, ¿no? Que se puede ver todos los días, que es una reproducción de lo que Tesarolo imaginó que debió ser Balboa, y maravilloso. Es una obra de arte única que acompaña tu libro cuando se adquiere a través de Amazon o también en algunas librerías. Bueno, Gilberto, llegamos al final de nuestro encuentro y te lo agradecemos de nuevo inmensamente. Gracias, Gilberto, por todo lo que ha significado para los que te acompañamos en el día de hoy, esta charla tuya. Gracias. Gustavo, muchas gracias por la invitación. Allá está nuestra coordinadora, se me olvidó el nombre, Juliana. Juliana, gracias por la invitación. Sí, ya me acordé. Juliana, gracias por... Y seguimos adelante con este trabajo de historia, a ver si logramos que sepamos por qué somos como somos y en qué tenemos que cambiar, porque nos toca cambiar, Gustavo. No podemos seguir siendo lo que hemos sido a lo largo de 500 años, las sumisas víctimas de una situación que nos han impuesto. Debemos reaccionar sin violencia, con decisión, con democracia, y no votar por la figura del candidato, sino por quien nos ofrezca algo que cambie este país que lleva 500 años en la misma situación. Correcto, Gilberto. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias, Juliana, gracias, Gilberto, por tenerme, por invitarme, y será hasta el próximo live que tendremos en 15 días. Sí, bueno, gracias, Gustavo. Feliz noche para todos. En nuestras redes sociales y que obviamente que adquieran el libro a través de amazon.com. Es facilísimo. Las personas que pronto no saben cómo hacerlo pueden inscribirnos internamente y ya nosotros ayudamos en el proceso de la compra. Muy bien. Chao pues. Adiós. Hasta mañana. Feliz noche para todos. Gracias. Gracias.